vayamos al South Mountain Community College, cuya misión es promover el cambio social y económico en el sur de Phoenix. Y conozcamos a Evaristo, quien tuvo dificultades durante la secundaria. Ahora que ha vuelto a la universidad como estudiante adulto, nos va a explicar por qué las cosas son diferentes esta vez y cómo el personal le está ayudando a tener éxito. Adelante, Evaristo. Hola Lorena, de joven siempre batallé con la escuela. Llegué al punto que casi ni me graduaba. Mis padres tuvieron que dejar la escuela a una temprana edad y por eso me propuse a graduarme. Después de graduarme, no fui al colegio por un tiempo y con el tiempo me costó regresar. Me dije a mí mismo, si no lo hago por mí, lo haré por mis padres. Pensé que sería difícil trabajar por tiempo completo mientras asistía a la escuela. Pero South Mountain Community College me ofreció la oportunidad de trabajar en línea, lo cual fue genial para mí. Sinceramente no sé qué hubiera hecho sin mi asesor escolar. Siempre está disponible para ayudarme, uno a uno, o sea, en línea o en persona. Mi título actual es de Administración Organizacional y me ha enseñado a considerar la importancia de administrar mi propio negocio. Aunque la mayoría de mis clases son en línea, algunas son en persona, lo cual me da la oportunidad de estar en el campus después de clase y trabajar en tareas al aire libre en la biblioteca. El colegio de South Mountain organiza actividades y talleres educativos durante todo el año. Muchos talleres se enfocan en ayudar a los estudiantes a explorar y descubrir y definir quiénes somos, al igual que encontrar nuestro lugar en este mundo. Estos talleres nos enseñan cómo adquirir habilidades para mejorar el entendimiento mutuo entre los estudiantes. Nunca hubiera pensado haber adquirido el conocimiento que obtuve aquí. Con la ayuda de mis profesores y la guianza de mis asesores, pude obtener mi título en Ciencias Aplicadas, así como certificados en Administración. Una vez una persona me dijo, no hagas algo con la esperanza de amar, haz algo que ames. Y con eso, de vuelta a ti, Lorena. Evaristo, estabas decidido a no dejar que las dificultades pasadas te frenaran. Y con la ayuda de los consejeros de South Mountain, superaste este obstáculo para esforzarte y mejorar tu vida mientras honrabas a tus padres. ¡Felicidades!